se escuchaba. Era nuevo, ¿no? Claro, eso era nuevo para mí. Yo desde chico lo sabía todo y las cosas a mi manera eran como eran. Todo equivocado. Empecé a escuchar. Desde chiquitito, desde que levanté la primera, lo mío ha sido terrorífico. Lo mío ha sido todo las sustancias que yo he usado han sido exageradas. Yo no tengo el control sobre ti. La probé también para tapar, porque yo, en que estuviese ahí, cuando llegó un cierto tiempo, yo echaba de menos a mis padres. Yo lloraba por mis padres, por la noche no se lo decía a nadie, iba con las vacas a sacarlas al campo y yo lloraba por mis padres. Entonces, ¿cómo quieres que tú y yo me sienta? Que yo me sienta en este momento súper feliz. Claro. Podrá haber una situación ahí en ese lado que no sea muy cómoda, ¿no? Favorable. Pero en el momento en que yo estoy, con los que estoy agrupado, soy mi familia, tío. De verdad soy mi familia. Bueno, otro capítulo más de la Playita 0.0. La verdad que os tengo que decir que no sé qué capítulo es porque hemos tenido unos problemas técnicos el domingo pasado que estamos intentando solucionarlos para subir el capítulo de un invitado y ya nos hemos perdido si es el 14 o el 15, pero bueno, no pasa nada, aquí naturalidad y ya os diremos qué capítulo es. Antes que empezar, como siempre os decimos, que compartáis el capítulo, que nos dejéis en comentarios, que para nosotros es importante, que le dais a like, a la campanita, que este contenido llegue a las máximas personas posibles para ayudar en recuperación, en la sanación, para que las personas se vean reflejadas los que estén sufriendo dolor, para que comprenda que son las emociones, que son importantes, los pensamientos, cómo se te viene un sentimiento, todo lo que aquí hablamos es para todos vosotros y vosotras que estáis sufriendo, ¿vale? Que es una enfermedad que es muy agradecida, porque cuando tú te das cuenta de que se puede cambiar todos esos pensamientos y esa manera de vivir, al final vivir se convierte en un regalo, no en sobrevivir como hacíamos antes. Hoy tenemos a Dani Pavón, 46 años. Muchas gracias por venir, Dani, a la playita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, compañeros. Que yo estoy bien. Vale. La verdad que estoy muy bien. Pues nosotros siempre empezamos por la infancia. Es un factor importante de repercusión en la enfermedad. ¿Cómo fue tu infancia, Dani? ¿Qué recuerdos tienes de pequeño con tu padre, con tu madre, con tu familia, con tus abuelos? ¿Qué hábito veías tú desde pequeño que a ti no sabía cómo gestionar? Cuéntanos. Bueno, pues desde pequeñito, ¿no? Pues yo era un balilla perdida. Desde chico era un bola perdida, ¿no? Y bueno, y ya empecé a hacer cositas que no eran normales. También tuve una familia, tengo padres que son adictos, ¿sabes? Son adictos y yo tuve un sufrimiento muy grande en esa vivencia, ¿no? De niñez, ¿no? Recuerdo de que mis padres, pues, nos íbamos cualquier día, llevaba un fin de semana, decía de irnos a cualquier sitio, ¿no? A almorzar, y nosotros pues tan contentos, ¿no? De que nos fuéramos ahí, ¿no? A un sitio a comer y a jugar, unos cacharritos y cualquier cosa, ¿no? Y en esos momentos lo primero era todo bonito, pero siempre el terminar era terrorífico. Yo recuerdo que al final llegaban discutiendo. Primero era incansable. Recuerdo de decirle varias veces vámonos ya, porque ya nos habíamos hartado de cacharrito, nos habíamos hartado y ya eran las 11 de la noche que todos los bares cerraban y ellos todavía estaban en ese bar, que no, los que no lo dejaban cerrar eran mis padres, al propietario, ¿no? Y ya pasando frío y todo, y recuerdo que ellos no se daban cuenta de que nosotros teníamos frío, de ahí se lo decíamos y todo, pero ya nos vamos, y bueno, y al final pues podrían ser las 12, las 1, las 2 de la mañana. Recuerdo que al salir de ese bar, pues, montarse en el coche, todo era una pelea
una discusión, llegar a las manos y lo que más me acuerdo es una de las veces, ¿no? Como de tantas han pasado, pero aquella vez fue que dejó a mi madre en medio de la carretera tan tarde, ¿no? Tan tarde, tan de noche, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre no podía ni hablar de cómo estaba. Y llorando, ¿no? Y eran voces, ¿no? De gritos, ¿no? Mis hijos, ¿no? Y mi padre llevarnos a nuestra casa, ¿no? Nosotros era todo un camino llorando, mi madre, ¿no? Pero mi padre no tenía ese miramiento del sufrimiento que nosotros teníamos, ¿no? Nos llevó a casa y me acuerdo que él ni nos decía nada, meterse en vuestro cuarto y ya está, encima con mal genio, ¿no? Y yo lo pasaba muy mal, yo lo pasé muy mal, aquella noche lo pasé fatal. Yo recuerdo que mi madre, no sé a qué hora sería, pero era ya al amanecer cuando llegó a mi casa. Y no me acuerdo ni cómo éramos tan chicos, que ya no me acuerdo ni cómo llegó, la pobre. La verdad que llegó y fueron más palizas y bueno, y yo es verdad que yo no tenía ganas de estar, yo ya me sentía mal con mis padres, ¿no? Porque eso no fue al principio, eso sería de varias veces ya de haber pasado tantas cosas, ¿no? Que habían pasado, ¿no? Después mi madre pues también, después de adicta también tuvo relaciones con los juegos, ¿no? Y me acuerdo también que eso eran otras peleas, otras palizas, ¿no? De llegar mi padre de trabajar y mi madre llegar mal, ¿no? Con varias sustancias de alcohol, ¿no? En el cuerpo y sin poder hablar y decirle que se había gastado dinero, ¿no? Y también en palizas, nosotros éramos los tres más grandecitos, una hermana y dos hermanos, y estábamos metidos debajo de una mesa, ¿no? Llorando los tres, ¿no? Y ahí tuvimos una vivencia súper mala, ¿no? Llegar a los 13 añitos, estaba yo en séptimo. ¿De GB? En séptimo de GB estaba yo. Y yo ya me negué de ir al colegio. Tanto sufrimiento que tenía en mi casa, yo quería salir ya como fuera. ¿Cómo fue esa ocasión que tuve? Fue una familia que tenían animales, vacas y animales y bueno, yo me pegué allí. Me gustaba, yo veía allí más libertad. Eran personas que, es verdad que te hablaban desde el amor, te daban cariño Más paz. Claro, y ellos tenían un feeling entre esa familia que todo era que es lo que yo necesitaba. Claro. Entonces yo me fui pegando poquito a poco hasta que ya me negué al colegio. Entonces pues recuerdo que mi padre iba más de una vez a buscarme allí para llevarme al colegio, me llevaba y yo me salía del colegio y me volvía ahí y me daba igual, ya es que me daba igual que me pegase. Yo dije, hasta que me mate, me da igual. Pero yo quiero estar aquí, no quiero estar con ellos. Tuvieron que ir a hablar a ese hombre y la mujer tuvieron que hablar con mi padre diciéndolo, porque yo sí se lo pude expresar a ellos, que yo no quería estar en mi casa. No les dije el por qué, pero sí les dije que no quería estar en mi casa, no me sentía bien en mi casa, que yo me sentía bien, y que mi ilusión, la ilusión mía en la vida era eso, estar con animales y ellos pues hablaron con mis padres y me adoptaron. Ah, sí. Sí, me adoptaron. Todo eso no lo sabía yo no lo sabía hasta ciertos años que mi madre me la compartió. Que ella me dio como adopción sabiendo la situación tan mal que estaba. Ella sí fue más consciente de que yo ya tenía daños hechos anteriores, ¿no? En mí, ¿no? Y que no quería estar en casa, ¿no? Y que la situación seguía durante muchos años, ¿no? Y era mejor que yo estuviera allí con ellos. Entonces, pues yo estuve ahí, me arropé con esa familia, pero la mejor idea que tuve fue el probar una sustancia, ¿no? Que fueron las primeras que yo probé, fue un cannabis. La probé también para tapar, porque yo, en que estuviese ahí, cuando llegó un cierto tiempo, yo echaba de menos a mis padres. Yo lloraba por mis padres, por la noche no se lo decía a nadie, iba con las vacas a sacarlas al campo, yo lloraba por mis padres. Me acuerdo que aquel hombre, me emocionó, ponía canciones flamencas y antes los cantes antiguos flamencos eran muy directos a los sentimientos y eran muy reales, ¿no? Y me acuerdo que yo también me metí en esos cantes, ¿no? A escucharlo, ¿no? Porque era la vivencia que yo había tenido, ¿no? Me identificaban mucho, ¿no?
¿sabes? Y, y yo pues echaba mucho de menos más a mi madre. Tú sabes, bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero yo, por ejemplo, era mi madre, ¿no? Porque siempre la que le tocaba perder a ella. La pérdida se la llevaba a ella. Y entonces pues yo siempre tenía mucho que era mi padre, pero siempre más era mi madre. Digo, cualquier día la mata, cualquier día la mata, ¿sabes? Y bueno, y a raíz de ahí pues yo tapaba mucho con ese consumo. A mí me dio la libertad de no pensar. Claro. Y ya pues me puse a ser más travieso todavía, ¿no? Ya empecé en locura, ¿no? Fui cumpliendo un poquito más de años y bueno, aquellas personas pues la verdad que me daban de comer, me daban al ojo y me daban el trabajo allí, pero no me daban dinero. Pero claro, como yo ya empecé a consumir, ya empecé también a consumir otro consumo, ¿no? Entonces pues ya me hacía falta dinero. Entonces, claro, yo iba a lo mejor, ya empecé a ver a mi madre y yo le pedía algo de dinerillo, el hombre me daba para el pienso y pues no le devolvía la vuelta, hasta que ya el consumo fue un poquito agrandando más y entonces pues ya yo no quería decir para qué era. Claro. Y para que nadie me dijera qué gasto tan grande tiene, entonces pues me puse a robar. ¿A quién me empecé a robarle? Pues la verdad que a los más cercanos, a los vecinos y, ¿sabes? Cuando ya los vecinos me tenían ya un poquito captado, ¿no? Señalado, ¿no? Pues, diciendo, nunca ha pasado aquí nada y desde que estás tú te están pasando muchas cosas, pues yo lo negaba. Muchos tenían seguridad que era yo, pero yo lo negaba. Entonces hasta que ya uno de ellos me cogió. Y entonces ya decidí alejarme de no hacer más daño y alejarme. Y entonces pues ya los robos fueron siendo más en la calle y fueron ya llevándome moto. Fue la época de llevarme moto y ya después de las motos pues, ¿qué te voy a contar? ¿No? El consumo al ser más grande pues ya me fui a hacer robos en naves y en campos, chaleres y cosas de esas, ¿no? Entonces pues empeoró tanto mi consumo que esa familia se empezó a dar cuenta. Yo empezaba a llevar cosas que no eran normales a esa casa, entonces me preguntaban y yo pues lo típico mío era de ser embustero, ¿no? Me encantaba ser embustero, ¿no? Claro. Yo mismo me creía mis propias mentiras, ¿no? Es una... Me lo montaba de tal manera que yo mismo lo he juntado de tal manera que yo que sí, que es verdad que es así. Es una característica de la enfermedad. De autoengaño. Pero es que yo no... ¿No era consciente? No veía de que ellos se lo creyeran o no. Yo estaba seguro que se lo habían creído, ¿sabes? Sí, posiblemente muchas veces sí te creyesen. Porque al final los adictos tenemos una fachada tan grande que es lo típico que cuando al final uno empieza terapia o ingresa, mucha gente dice, pero si te estaba perfectamente, ¿cómo es que este hombre tiene este problema? Porque lo tapamos tan bien, o sea, obviamente ya llega un punto que es imposible, ¿no? Pero que obviamente muchas veces claro que se lo creían. Si te lo creías hasta tú. Sí, que es verdad. Yo di mucha confianza tan buena. Yo era un buen niño, no era malo, no he sido nunca malo. Después tenía muy buen corazón, pero sí que es verdad que me duraba muy poco, porque cuando me entraba el síndrome de abstinencia tenía que buscar consumo, era un demonio, ya tenía que hacerlo de fuera. Sí, pero mira, eso, perdona que te corte, Dani, eso es lo que yo veo en la recuperación, es que la virtud de tener buena esencia, los que se recuperan, esa buena esencia la tienen. Sí, el buen corazón. El buen corazón la tenemos los que... Siempre se dice que aquí caen los buenos. Que esto, vamos, yo lo escuché muchas veces, que en terapia y eso, en la enfermedad de la adicción, caen los buenos, realmente. Y estoy escuchándote, ¿no? Me ha gustado mucho cómo ha arrancado esta entrevista porque directamente, pues eso, has ido contándonos los primeros años, los primeros recuerdos. Han sido unas vivencias bastante duras, que tú las vives en primera persona y tú en ese momento a lo mejor no te dabas cuenta y después miras para atrás y a lo mejor conoces a otras personas que no han tenido tantas dificultades, ¿no? Pero realmente ha sido una infancia dura. Entonces estoy viendo y me estoy acordando también de otra característica, ¿no? De la hipersensibilidad que tenemos también los adictos.
Al decir eso al principio estabas bien ahí en el campo este donde tú estabas con esta familia que te adoptó, ¿no? Pero después otra vez, al final un vínculo con una madre y con un padre de sangre al final es tan grande que de todos modos tú lo echabas de menos. Y que llorabas solo y etcétera, ¿no? Entonces veo ahí tu sensibilidad y te quería preguntar, que se me ha quedado, digo, ahora después se lo pregunto, lo que quería cortar era el tema de la primera anécdota que has contado, del tema en el coche, bueno, cuando estaban, que os ibais, os llevaban a las atracciones, a los cacharritos, no sé qué, y después cerraba el bar y tus padres pues estaban consumiendo y no dejaban que el bar cerrara, y vosotros pasando frío y todo eso. ¿Con qué años era eso? ¿Qué años tenías tú? Pues puede ser desde los 5 añitos, que ya tenía yo un poquito más de uso de razón, ¿no? Eso es. Ese es el primer recuerdo, digamos, que tú tienes, de los primeros recuerdos que tú tienes de tu infancia, de tu vida, ¿no? Sí. Es duro, ¿eh? Desde los 5 añitos. Tengo fotos que todavía cuando las veo en casa, las tiene mi madre y mi padre. Y me las mandó lo de mi padre y me dio un flash, tío. Digo, hostia, desde ahí me acuerdo yo. Y era en las Tres Piedras. Chipiona. Digo, hostia. Dani. Y hablando de eso, está en el bar Eduardo también. Yo la verdad que opino como mi hermano, la presentación del podcast ha sido dura, pero real y consciente, porque yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo, yo me he visto identificado con tu infancia también, y sobre todo me he visto identificado con la sensibilidad que nosotros desarrollamos después de toda esa vivencia, que no nos damos cuenta realmente de lo que estamos viviendo, y el sufrimiento que tú veías afuera, yo me pensaba que eso era la vida, el sufrir una tortura en las relaciones de papá y mamá, o de los abuelos, de los tíos. Y a mí lo que me pasó, más o menos, es como a ti, más o menos como a ti, todas esas vivencias que contaste de que se hacía tarde, yo siempre estaba, ¿cuándo nos vamos a ir? Tal, eso me pasó a mí también. Y después, cuando yo empecé a consumir, yo no sabía por qué, y era para tapar toda esa realidad que nosotros vivimos. Pero a mí me dolió mucho el sentirme culpable. Por ejemplo, lo que tú has dicho de robar, de las circunstancias. ¿Tú te sentiste culpable de todos esos actos que hacías? Honestamente no. Cuando entro en recuperación, sí. Eso, cuando te das cuenta... Pero durante esa época, hasta que no entro en recuperación, toda mi vida ha sido esa. Pero no eras consciente, no te sentías culpable, porque yo, cuando consumía, también he robado y tal. Llegaba por la mañana a mi casa, hecho polvo. Yo al día siguiente, los 2 o 3 días después, yo sentía una culpabilidad de todo lo que había hecho, de todo el daño que me había hecho, de cómo contestaba, sentía una culpabilidad que era grandísima. Pero no sabía por qué lo hacía, no había hecho una profundización en mi infancia, en los pensamientos, los sentimientos, las emociones, cómo gestionar, no tenía. Entonces, yo es que consumía los fines de semana. De lunes a viernes trabajaba, no perdía el trabajo nunca, pero de lunes a viernes me arrastraba, llegaba el viernes y otra vez consumía. Bueno, empezaba el lunes, ya no lo hago más. El viernes, otra vez. Empezaba así, continuamente. Yo es que desde chiquitito, desde que levanté la primera, lo mío ha sido terrorífico. Lo mío ha sido todas las sustancias que yo he usado han sido exageradas. Yo no he tenido control sobre ninguna. Pero es que ya no es, y no he tenido remordimiento con nada. Nunca, ¿eh? Hasta que no entro en recuperación. Puedo decirte en verdad, unos meses antes de entrar en recuperación. Y lo único que yo puedo ser, el remordimiento único que me dio esa fuerza para yo salir y querer recuperarme, es ver mis hijos y el más chico, que fue como que, no sé, los quería más, ¿no? Yo quería ocuparme de él, ¿no? Y no poder. Y él lloraba con
con tanta desolación que me hizo recordar mi infancia. Él fue el que más además que es que mi mujer le puso un apodo que yo tenía antes. A mí me decían Meji, que me lo puse yo y se me quedó durante muchos años, y a él le decían Meji por las cosas que tenían muy parecidas a mí, siendo chico. Entonces, al verlo una cosa tan fuerte que yo hice y llegar a mi casa y yo arrancando una reja para que me dejaran entrar. ¿Te viste en un espejo en él? Y el mamá, déjalo entrar, y mi mujer que llamando a la policía venía en camino y todo eso, y ese llanto de mi hijo fue lo que me hizo a mí tener un despertar, ¿no? Un despertar y el decir, tío, un clic. Tío, yo tengo que poner remedios a lo que me está pasando porque Qué fuerte. yo no puedo ver sufrir a mi hijo. Ese llanto lo conozco yo. Y además yo tenía ese llanto. Ese llanto lo reconocí yo en muchos años. Y digo, wow, y me entró escalofrío y todo, me se cortó, no tenía, ese día noche dormí en la azotea en un banco. En la azotea tenía un banquito y cayéndome la helada. Y me dijo, mamá, toda la noche llorando, déjalo, que se va a morir. Y eso se me quedó a mí tanto ahí, que yo ahí cuando me dejó entrar, digo, yo me ducho, pero que yo me voy. Fue tu fondo. Sí, digo, no sé cuándo me voy a ir, pero me voy a ir. Ahí tocaste fondo, 100%. Digo, ahí yo me voy. Y ahí fue cuando ya empecé. No podía parar de consumir a los pocos días, pero ya tenía la opción de irme. Y en el pocos días fue cuando el compañero, claro, ya había reventado sobre todo, familia, amigos, gente conocida, ya no tenía nada, no tenía fuerzas para ir a robar. No tenía fuerzas para ir a robar. No tenía nada. Yo iba por el suelo mirando a ver si encontraba una moneda. Nada, yo había que mallar todo. Entonces llamé a aquel compañero que digo, tío, qué bueno que me dio tener, no sé, no cómo explicarlo, ¿no? Pero haber tenido conciencia de dicho, voy a llamar compañero que me va a dar, es la única opción que tengo. La llave. Y al llamarlo, venir diciendo que había recaído calor de Seiba, que si quería me ayudaba, pero me tenía que ir con él. Que él me iba a dar, y me dio lo que me dio, y al otro día le digo, yo me voy contigo. Y me fui con él. Yo no lo pensé, digo, ven por mí que me voy contigo. Qué fuerte, Dani. Fuimos unas pocas de horas antes de irme porque había empeñado todas mis alhajas y partes de mis hijos, que la había robado. Y yo antes de irme, como yo tuve la decisión de irme y no saber cuándo volver, porque yo me quería recuperar, yo sabía que si me iba y las cosas que la tenían los narcos le iba a perder. Y no quería ya había perdido mis hijos durante tantos años, tantas cosas que yo le vendí y no quería que perdieran eso, ¿sabes? Sus cositas esas. Y este reloj que lo tengo en la mano y que me lo regaló él. También lo tuve empeñado y no lo quise perder. Fuera mío, no lo sé, pero como era de mi hijo, tenía un sentimiento tan grande que digo, no, por favor, ayudarme a recuperarlo. Me lo recuperaron, me dijeron, pero no te vamos a dar nada. Digo, no lo quiero, dárselo a ellos, que es de ellos. Qué fuerte, Dani, qué episodio es de tu hijo, tan sincronizado, ¿no? O sea, todo, ahora seguro que viéndolo con perspectiva del pasado, unes puntos que ves que todo pasa por algo, ¿no? ¿Y cómo fue cuando te fuiste a ese retiro, ¿no? O, digamos, ¿cuánto tiempo estuviste y en qué consistía, si nos puedes contar? Pues mira, el retiro, pues yo me fui para hacer la terapia que se tenía que hacer, el proceso, ¿no? En terapia y después pues pisos de recepción y todas esas cosas. Yo lo dejé en manos de ellos. Pero cuando entro ahí, el terapeuta estaba en trámite de separación. Mi terapeuta estaba en trámite de separación y entonces llegó mi tiempo que yo ya quise empezar a irme a un piso de recepción y entonces pues no se gestionaban las cosas. No había sitio para donde irme. Entonces pues yo decidí por mi cuenta que yo lo que me quería era quedar allí, porque a mi madre se le acabó el fondo, la única que podía pagar aquello era mi madre, y si ya se le había acabado el fondo, me llamó por teléfono y se dijo, no tengo más.
Claro. No tengo más. Yo en un sitio donde pueda pagarte 200, 300, sí, pero entonces contacté con un compañero, digo, vamos a buscar algo, a ver si hay algo para compartir, que sea sobre tengo el alcance mío de dinero de mi familia, es este. A ver, y mira, y sí, me podía compartir piso. Lo hablé con ellos, bueno, y me fui. Y empecé siguiendo al sitio donde él me había enseñado, que a mí me encantó. Y entonces, pues bueno, retomé haciendo las cosas con un poquito ya de más sano juicio en esos 4 meses. Empecé a hacer unas escrituras, a leer, a escuchar. Yo me doy cuenta muchas veces, es que lo de escuchar, yo me doy cuenta, no sé tú hermano, pero no solo en la enfermedad, sino en la sociedad, que la mayoría no te escuchan. O sea, yo estoy hablando con una persona y yo me noto como esa persona está pensando lo que va a decir antes de escucharme a mí. Yo también lo tenía en el pasado, ¿sabes? Pero es el impulso, la reacción. A mí lo que más me salvó fue aprender a escuchar. Me dijo uno, ¿cuándo vas a escuchar? Me lo dio el terapeuta. Y yo me encogía por todas las cosas que me llegaban. Digo, wow, tío. Digo, yo no sé escuchar. Era nuevo, ¿no? Claro, eso era nuevo para mí. Yo desde chico lo sabía todo y las cosas a mi manera eran como eran. Lo demás tanto equivocado, ¿eh? Empecé a escuchar. Qué bueno. Me costaba, ¿eh? Y me sigue costando algunas veces, ¿eh? Porque son muchos años los que yo llevo sin escuchar. Entonces hay veces que me cuesta trabajo, ¿no? Y si son palabras, yo no tengo estudio. Y si son palabras como digo yo, técnicas, ¿no? Técnicas. Wow, muchas veces tengo un diccionario, ¿eh? Las busco, me gusta buscar. Dice, ¿qué significado tiene esto? Y digo, jolines, tío, qué sencillo es, pero claro, las palabras yo no la entiendo. Pero tú sabes, Dani, que eso es humildad y que hay muchas personas que en vez de contar la verdad se hacen como que sí saben los significados en vez de decir, no, pues yo esto no lo entiendo. Ya está, no pasa nada. Hombre, a mí la humildad es lo más bonito que hay. Claro. Sí. De seguir, yo te puedo hablar de lo que he aprendido, ¿sabes? Es que te da paz, la humildad te da paz. Yo cuando no entiendo algo, en el trabajo, en cualquier lado, pues mira, algo de informática o de cámara, pues mira, esto no lo entiendo, ya está. Delego y no pasa nada. Pero Claro. eso es bonito. Sí. Dani, te iba a preguntar también, bueno, lo hemos hablado antes de empezar a grabar, ¿no? Pero quiero que nos digas cuánto tiempo llevas sin consumir. ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso? 28 meses y algunos días, desde el día 24 hasta hoy que es día 4, ¿no? Sí, hoy es día 4. Pues eso te días. 28 meses y unos días. Estamos hablando de más de 2 años, ya casi 2 años y medio. Tu vida ha cambiado obviamente radicalmente, totalmente, ¿no? Pero yo te veo ahora mismo contento y te veo positivo, ¿sabes? Y veo que eres una persona que está viviendo el momento, ¿no? Porque el tema de escuchar yo también lo comparo mucho con simplemente estar en el momento presente, ¿no? Ahora mismo estoy hablando a la otra persona, lo escucho e intento aprender de lo que está diciendo, intento quedarme lo que me sirva, porque también es difícil. La gente que nos escucha, que nos está viendo, ¿no? Que ha ido a terapia nos puede entender mucho más, pero gente que no, imaginarse, ¿vale? Los que no habéis ido nunca a una terapia y no habéis compartido y no os habéis expuesto porque no habéis tenido que exponeros a que un grupo de 10, 15, 20 personas os digan cada uno lo que ven en vosotros, tanto lo positivo, que es lo que menos se suele decir, como lo que ven de si te están viendo prepotencia por algún lado, si te están viendo y te ponen delante toda la verdad que uno nunca quiere escuchar. Claro. Y ahí te tienes que agarrar a la silla y tienes que escuchar. Eso no es fácil realmente, para nada. Y al final, para lo que hemos estado hablando de la humildad, ¿no? Para tú escuchar y ponerte en duda de que lo que me está diciendo el compañero, a lo mejor he tenido un conflicto con el compañero hace 2 días, pero que lo que me está diciendo, realmente si me paro a pensarlo, me puede ayudar un montón si me lo llevo a la ayuda y no me lo tomo a lo personal. Claro. Entonces son cosas difíciles de gestionar, ¿no?
Tu vida ha cambiado muchísimo, Dani, pero a día de hoy, por ejemplo, ¿cómo es, por ejemplo, la relación con tus hijos a día de hoy? Muy bonita, muy sana. Con mis hijos muy bonita, muy sana. ¿Tus hijos deciden Sí. hoy día, o sea, cuando tú estás en recuperación, al principio imagino que no podías verlos mucho o lo que sea, pero en el momento de que ya has podido verlo y eso, ellos directamente han querido pasar tiempo contigo o tenían algún resentimiento o supongo que ahora están súper contentos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el proceso con ellos? No creo que haya sido una cosa de la noche a la mañana de estar súper bien con tus hijos. O cuéntanos. Pues mira, yo con mis hijos tuve un proceso, en mi proceso yo no quería verlo, soy honesto. No es que yo no sé si ellos me querían ver, pero yo no quería verlo. Yo cumplí las normas, a mí me dijeron que tenía que estar 3 meses sin móvil y yo dije, de acuerdo. Que no podía tener información sobre mi mujer, porque la situación llevamos 28 años. Cuando yo entré en recuperación, pues eran 26, ¿no? O 25 y pico, ¿no? Entonces, un proceso con ella tantos años que yo a ella, pues la verdad, mi mujer es una bella persona cuando yo la conocí, pero mi mujer, al tener el demonio ese que ha tenido a su lado, ella está igual. Incluso te puedo decir que puede ser hasta, bueno, no, está igual, no puedo decir que esté peor, pero que está igual, ¿sabes? También, que tiene la enfermedad. La coadicción. Claro. Exactamente. Entonces no podía podía dialogar nada con ellos, tener contactos con ellos porque a mí me iba a sacar de mi sitio, ¿sabes? Porque mi mujer no sabía gestionar las cosas en condiciones. Yo había creado muchos problemas en mi casa. Entonces venían problemas a mi casa y mi mujer no sabía hablar desde el amor. Mi mujer sabía lo que podía hablar era a voces, a chillidos, a insultos, lo que estábamos acostumbrados durante tanto tiempo. Entonces yo no estaba preparado para eso. Yo me estaba preparando para ser otra persona y hablar como habla cualquier persona normal. Entonces mis sentimientos ya no consumía, entonces mis sentimientos estaban a flor de piel. Claro. Entonces me hacían bastante daño, ¿sabes? Porque yo los tapaba con los consumos, pero yo al estar a flor de piel podía mejor escucharla un poquito, pero claro, yo intentaba dialogar con ella como me estaban enseñando, pero eso era imposible. Entonces tampoco yo podía hacer las cosas de decir, cuelgo el teléfono, ¿no? O esto, ¿no? Porque entonces también iba a hacerla sentir peor, ¿no? Entonces lo mejor era aceptar las condiciones que me pusieron en mi proceso. Y no, tuve una llamada a los 4 meses. Y mi terapeuta hablaba por mí. O sea, la primera llamada... A ella la ponía... o sea, tú entras y hasta los 4 meses no tienes ningún contacto ni con tu mujer ni con tus hijos. Ningún contacto. A los 4 meses te dan el permiso para hacer tu primera llamada. ¿De cuánto tiempo la llamada te dieron permiso? ¿5 o 10 minutos? Sí, más o menos era eso. Vale, Sí. y preparaste, imagino, la llamada en terapia. Se preparó. Se preparó. Y su terapeuta hablaba con mi mujer y entonces él me recuerdo, es que fue una llamada nada más, porque a poco tiempo salí. Entonces me dice, tienes unos minutitos, pero al lado mía. Sí. Y recuerdo que nada, todo fue unos minutitos y empezó mi mujer a sofocarse tanto que me dijo, cuelga. Y yo, párate un poco más, que yo, es verdad, yo que tenía ganas de escucharla, pero, y el que cuelgue, y ya colgué y dice, no te estás dando cuenta, pero no me di cuenta, la verdad. Se estaba sobrepasando la pobre, tenía tantas cosas que soltarme también, a mí, de tantas cosas que había hecho, que empezó todo muy bonito y ¡wow! Y otra vez se encendió ahí. Y bueno, y ya... A partir de ahí empezaste, digamos, de nuevo a construir la relación, ¿no? Exactamente. Siempre y cuando yo tuve a mi terapeuta durante mucho tiempo. Entonces, en que me fuese yo a un piso ya compartí eso, pero seguí en contacto con él, con todos los compañeros, seguía subiendo al sitio donde estaba él y seguía haciendo las cosas como él. Antes de llamar a mi mujer, se lo gestionaba él.
O yo ya tenía teléfono y me dijo, y le dije, bueno, yo puedo pasarle ya el teléfono a mi mujer. Y dice, ¿tú te ves preparado? Digo, hombre, yo quisiera tener ya algo y con los niños y saber algo, ¿no? Y tener un poquito de contacto, ¿no? Que los echo de menos, la verdad, los echo de menos. Y entonces pues me dijo que sí, pero que antes de llamar o antes de cogerlo, hablase con él. Y entonces, bueno, pues lo hacía así. Y a mí el que me preparaba era él. Pero es que yo estaba súper contento porque yo nunca sabía hablar. Claro. Yo sabía discutir y decirte mucha bordería, muchas, ¿sabes? Pero yo hablar con una persona, ¿no? A mí me ha enseñado, a hablar. Sí. ¿Y, Pues, y cómo sentiste ese cambio, esa transformación de tú sentirte que hablas, que eres una persona normal, que tienes paz, que tienes luz en los ojos, Que te emociona, que te emociona? ¿Cómo lo viviste eso interiormente? ¿Qué pensamiento tenías? mira, yo caí en un sitio que fue maravilloso. Fue maravilloso. Porque este terapeuta, después de tener muchos años ser experto en adicciones, tenía su mujer, que bueno, eso es mujer, ¿no? Pero yo para mí como si fuera su mujer, ¿no? Hace reiki y cosas, sí. muchas cositas. Juega con la energía, ¿no? Con la energía. Y a mí me sanaron ellos. Entre su mujer y él, me sanaron. Qué fuerte. A mí me sanaron. Y yo me sentí tan Equilibrado. tan equilibrado de las cosas que ellos me enseñaron y me sanaron, que yo entré en una paz interior, una sensación tan grande que no lo podría ni explicarte. Sensación como de que un día también hace varios episodios lo hablamos aquí, una sensación como de que no necesitas nada más. Exactamente. Correcto, ¿no? Pues, Armonía, ¿no? Exacto. me di cuenta, digo, tío, que no me hace falta nada. Que estás perfecto como estás, o sea, como que Claro. no necesitas nada a cambio, que Exacto. así perfecto. Exactamente. ¿Y eso cuánto te duró? Eso me duró mucho tiempo hasta que llegué aquí a Sevilla otra vez. Y te encontraste. 16 meses me ha durado eso. Y aquí algunos mesecillos más, pero muy poquito, la verdad. Vamos, a mí me duró, yo Sí. esa sensación la viví, pero no fue un ratito de un día, ¿eh? Que tampoco fue meses. No, yo la he tenido durante muchos meses. Pues, Sí, Superbién. yo caí en Pues sí, una se tiene- espiritualidad claro. increíble. El saber, mira, yo trabajaba desde chico, pero yo trabajaba con un pollo sin cabeza, Claro. Impulsivamente. exclusivamente. Yo iba trabajando, pero iba dándome porrazos por todos lados porque quería hacerlo toda la vez y todo esto, pero yo no sabía trabajar. Eso es lo mismo que consumir. Igual. A raíz de que entro ahí y entro en esa espiritualidad tan grande, me voy a compartir piso. Y fíjate lo que me os voy a contar esto antes que nada, ¿no? Y yo venía, yo no me bastaba que tenía una maravillosa mujer con buen cuerpo que me lo daba todo en su momento cuando me lo tenía que dar, que yo también buscaba más personas de la calle. Claro, claro. ¿Vale? Me toca con una chica rumana, divorciada y con una niña chica. Pero yo iba tan consciente de lo que yo quería para mí y de lo que yo quería para mí, no hay que darle más vuelta a esto. Y que yo me hice un buen trabajo. A los pocos de días bajo para abajo en una peluquería a pelarme y estaba en mi terapeuta con unos cuantos de compañeros y abajo a la muchacha y si me veis y cuando ve con la que estoy compartiendo los pisos me dice tú lo has liado con ella. Me dice, pero yo antes no miraba a los ojos, entonces yo le miro a los ojos. Digo, ¿tú crees que yo lo he liado? Digo, mírame tú ahora a mí a los ojos. Dice, uff. Y él la miraba. Digo, es que todos no tenemos los mismos pensamientos. Ya. Digo, yo lo habré tenido, pero ya no lo tengo eso. Digo, yo es una compañera de piso. No te voy a dar más explicaciones, ¿sabes? Sí. Después al rato me dijo, de ti me lo creo. No lo sé. Y ahora a los pocos de días tenía un novio y es guardia civil. Y yo iba con un montón de
con la justicia que no vea, ¿no? Pues fue mi mejor amigo. Fíjate. Desde el primer día que lo conozco. Y encima se llamaba como yo, Daniel. Daniel. Le compartí tantas cosas, fui tan honesto, pero con delicadeza. Y no le dije tantas cosas fuertes, ¿no? Le compartí que yo tenía un problema y esto y había venido. Y bueno, y me arroparon como una familia. No fueron de capacidad de decir, no te queremos en casa, que tenemos una niña, esto en común. No, me arroparon todavía y tomas mi teléfono y llámame por lo que te pasa, por esto. Me dieron trabajo. Me hice oficial. Reformé una casa, un piso. Y después 2 o 3 vecinas lo vieron y me hicieron que le reformara a cada uno también su piso. Qué... Cosas que yo nunca había hecho en la vida. Fontanería, electricidad, albañilería. Regalos, ¿no? Yo empecé a ver las cosas de tan bonito que tal como lo veía lo hacía. Con tanta paz interior, tanta tranquilidad, que digo, eso lo hago yo. Esa creatividad, ¿no? Que te salía. Sí. En lo que no sabía, lo preguntaba y yo, si no, en el Google me iba a una página de esta, lo veía y digo, eso lo hago yo. Claro que lo hago. Porque estaba tan enfocado en hacer las cosas bien, con tranquilidad y, mira... Estaba en un momento de seguridad. Y yo mismo lloraba, ¿eh? Yo iba a reunirme con amistades y se lo compartía y yo lloraba. Qué bonito. Digo, tío, ¿cómo puede ser que yo haya llegado a este punto, no? Yo nunca había hecho eso. Pero es importante este punto porque cuando tú pones atención plena y pones el foco con toda tu energía en algo que quieres hacer, lo consigues. Sí. Y bueno, ya a raíz de ahí cuento lo de mis niños, ¿no? Entonces ya después con el tiempo, estando con esa chica, pues ya deciden, no decido yo. Mi mujer, mi niño debería verme. Yo hablaba con mi mujer y mis niños y hablaba unos minutitos. Siempre unos minutitos. A la semana, ¿no? Sí, ya estando viviendo afuera, pues a lo mejor era la semana hasta que ya con los días, casi al mes así, ya mi mujer empezó a quererme llamar todos los días. Porque yo fui honesto, yo le puedo partir de que yo estaba conviviendo con una chica, pero bueno, que su chico también estaba con ella allí, que fueran novios, pero también venía a dormir y que estaban allí, pero se puso un poquito que no le gustaba la situación porque tantas cosas que ella había hecho. Yo se la ponía al teléfono todo, digo, mira, esta compañera es la de piso, esto, pero la chica era guapa, era rumana con 33 años, pues Tu mujer se cuidaba y mi mujer pues se puso un poco celosa. No pasa nada, tuve receptividad en eso de coger y honestamente hablar con su novio después de unos pocos de meses de estar con ellos y salir de allí. Contarle la verdad, ¿no? Contarle un poquito sobre la situación mía que estaba ocurriendo ya y sobre que yo también quería tener un poquito de intimidad, porque yo tampoco la tenía con ellos, ¿sabes? En su casa y eso, ya me sentía yo un poquito incómodo, ¿no? Entonces, pues bueno, y salí de ahí y hice tan buenas amistades que un compañero le pedí ayuda y me pudo buscar un pisito a pie de playa. Anda, a pie de playa. Sí, en las 3 Piedras, ¿no? No. Eso fue Te estoy hablando, yo empecé a recuperarme en Almería. Ah, vale. Un pueblecito Nice, se llama Nice. 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 Yo te quería preguntar algo importante, Dani, porque a mí me está pasando últimamente y... A ver, ¿cómo hago esta exposición? Yo creo que todas las personas yo los considero como de mi misma naturaleza sagrada, que venimos del Padre, de la fuente de Dios, ¿vale? Pero últimamente estoy experimentando que todos aquí no somos iguales, en el sentido de que, como tú has dicho antes, que bien me encuentro con vosotros, que parece que tenemos la misma conexión y las mismas experiencias y el mismo nivel de conciencia que tenemos ahora, ¿no? O parecido. Pero claro, cuando salimos ahí a la calle y nos encontramos con la realidad de la sociedad y cómo piensa cada uno, ni mejor ni peor, sino diferente. Yo últimamente me he dado cuenta que, o sea, yo no niego el saludo a nadie, pero a la hora de mantener un vínculo, sea laboral o sea más estrecho, que esa negatividad de otra persona a mí se me impregne a mí dentro, yo he entendido que me tengo que proteger de esa energía que no es la que yo proyecto.
Yo la que intento, la que yo me identifico es en una energía de paz, de luz, de comprensión, no de conflicto, ni de guerra, que es la que en su día a mí me hizo muchísimo daño y me hizo caer en el infierno, ¿no? Entonces, ¿tú cómo gestionas eso? Porque has dicho, cuando vine de allí de la terapia, vine muy bien y me duró pocos meses. ¿Cómo tú eres capaz de gestionar eso hoy en día? Bueno, es que son situaciones en las que te la puedo... Eso es, lo que yo estoy viviendo ahora, eso lo podría yo compartir contigo. No hace falta. Mm. Simplemente ¿Sabes? yo lo gestiono de la manera de que me protejo, es decir, viene una persona a contarme un conflicto, yo la veo con ira, la veo con carencia, la veo en modo víctima. Entonces yo me protejo de la manera que la estoy escuchando, pero en verdad no la estoy escuchando. Por ejemplo, mira, yo hace unos mesecitos, ¿no? Llego aquí y entonces pues un vecino pues se alegra mucho de verme y aquel vecino pues tuvimos un tiempo de consumo. Él tuvo un divorcio y bueno, y él empezó a consumir, empezamos a relacionarnos los dos y empezamos a consumir. Después de aquello, pues él se fue, yo me fui a recuperarme, cuando vuelvo, pues él está aquí en Sevilla, yo vuelvo a Sevilla y me da trabajo. Yo tengo programas y él Claro. dice que tuvo un programa hace no sé cuántos años, pero él dejó, Claro. porque ahí estaban todos locos, ¿no? Entonces digo, bueno... Eso lo decimos mucho también. Entonces me lo dice así, pero le digo, bueno, yo estaba ante loco y en locura. Hoy no estoy loco, hoy te puedo hablar de sano juicio, lo que está bien y lo que no está bien. Al final, yo hablaba de esa manera y Sí. a él no le gustaba. Eso me hacía sentirme como algo removiéndose en mi estómago. ¿Por qué? Porque con los días que ¿Me pasaban ponía nervioso? me ponía nervioso. Claro. Pero es que más nervioso se ponía él porque yo hablaba de una paz interior y no desde hablar tanto, sino lo que se hablaba era con sano juicio. Y él no quería hablar de sano juicio. Esto es así, y a vos, y a esto, y a vos, ¿sabes? Y entonces digo, tío, te veo un poco y te va a dar algo cualquier día. Y que a mí me va a dar, digo, si es que te ha dado. Te había dado un infarto de esos días antes, 2. Claro. Te va a dar algo. Y él dice, digo, pero si no es que te vaya a dar, es que te ha dado. Y sigue igual. Al final, pues, bueno, pues llamó al jefe, le dije, llegamos al final de que yo estaba diciendo de irme, pero no podía, ¿no? No digo, tío, es que no tengo otra cosa. Pero yo no me sentía bien con él. Ya. Claro. Digo, esta persona no me siento bien. Digo, ya va, él tampoco está bien ya conmigo. Tampoco. Porque no le gustaba que le dijera la verdad. Claro. Entonces yo lo comprendí. Digo, él no está bien y esto al final chocamos. Entonces, bueno, por lo mejor es que en el momento de pueda irme, lo antes posible. Pero mira, oye, siempre como digo yo, el de arriba está conmigo. A los 2 o 3 días vino el jefe y me dejó parado. Qué bueno. Y es verdad, me dejó parado. Qué bueno. Y yo lo agradecí. ¡Wow! Gracias. Gracias. Que no te haya tenido yo que irme de mala, o el haberme hecho de mala. No, mira, te va a quedar unos días parado. Y cuando pase unos días, pues te voy a mandar con él y digo, vale, no me pasa nada. Pero eso con amigos, compañeros de trabajo y demás es más fácil. Ahora, cuando es una persona cercana, familiar, más íntima, yo estoy pasando una situación ahora y no es agradable. Os lo puedo asegurar que no es agradable. Yo la estoy viviendo ahora. Si te digo que cuando estoy al lado de las personas, que es que tengo que estar, sí. Porque tengo que estar ahora mismo, en el momento que estoy tengo que estar. ¿Te quitas la paz? Me quita la paz, claro. Me quita la paz. Entro en una inquietud, un nerviosismo, un malestar. Sí. ¿Sabes? No? Sí. ¿Qué pasa? Que lo que yo he aprendido no lo dejo. Yo tengo herramientas. Me han
han enseñado. Claro. ¿Sabes? Y lo comparte, llama. Claro. Para estimular. Yo lo primero que puedo hacer es intentar hablar desde el amor y ponerme en el lugar de la persona. Exactamente. Eso es lo primero. Pero cuando no se puede, pues entonces me alejo. Me protejo, claro. Yo digo, mira, desde el amor, ¿eh? Yo te puedo escuchar un poquito, pero si no llegamos a un diálogo, Sí. yo corto aquí ahora mismo. La verdad, porque yo ya no estoy para esto. Está No estoy bien. así. Entonces, cuando tengas ganas de hablar, hablamos. Y ella tenga ganas de cortar, no tenga ganas de cortar, ya ese problema lo tiene ella. O él. Entonces yo me alejo. Y si me sigo sintiendo mal, lo único que puedo hacer es hacer una llamada a personas con mucha confianza que tengo, ¿no? Claro. Un buen feeling, ¿no? Sí. Fiabilidad, Bueno, que tú, sí, claro, que que conocen- comparto las cosas Que y conocen tu proceso, que te yo conocen. claro, he contado toda mi vida. Claro, Lo claro. mismo que lo cuento a ustedes. Si es que es mi Exacto. vida. Yo no puedo contar lo que no he vivido, no lo voy a contar. Yo cuento lo que es mi vida. No, es que eso es fundamental. Para mí ha sido fundamental el debilitar ese ego, contando toda mi experiencia de pasado, de presente o mis oscuridades. El ego lo tengo debilitado y lo tengo abrazado. Ahora lo domino yo, no me domina él a mí. Hay mucho miedo de que las personas que están sufriendo muchísimo, hay mucho miedo el descubrirse ante la sociedad o ante una cámara. Lo que piensen, claro. Eso hay muchísimo miedo y el miedo es la puerta maestra que abre a las bendiciones de oro. Cuando yo tengo miedo, digo, ahí es. Y cuando atravieso ese miedo, ahí hay muchos regalos. Pero mira, una cosa que quería decir a cámara porque, a ver, cuando una persona está en malestar y tiene esas emociones negativas, esa ira, ese descontrol, desarmonía interior, cuando estéis alguien en ese malestar, lo único que tenéis que saber es que hay otra carretera neuronal desconocida que es, como ha dicho Dani, el amor. O sea, no quedaros en vuestro foco pequeñito. Si tenéis un malestar en el cuerpo, rabioso, lleno de demonios y de ira, hacedlo. Mirad, solo tenéis que mirar que hay otra posibilidad de amor. Al final está o el amor o el miedo, pero el miedo tóxico. El miedo tóxico, si atravesáis ese miedo está el amor detrás. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Que nos quedamos solo con lo que pensamos, como te he dicho antes. Yo me creía que todo lo que pienso yo es la verdad. Esto es muy grande, ¿por qué nos quedamos así con un de estos? Es muy importante también el tema de, o sea, que al final tú eres una persona, ¿no? que se sorprende a sí misma de cómo puedo llegar hasta aquí o se alegra de haber aprendido una palabra nueva, ¿no? Eso yo me siento muy identificado por cuando yo entré en recuperación, hice cuarto de eso, que lo estaba haciendo por tercera vez, ¿no? Y empiezo a probar algún examen, ¿no? Y me veo a mí mismo contando las notas del examen a ver si se había equivocado la profesora, ¿sabes? Y me veo diciendo a la profesora, mira, es que me ha puesto un 6,15 y era un 6,20. Una cosa que yo antes, al que hacía eso, me reía de él, ¿sabes? Y yo como sorprendiéndome a mí mismo, ¿sabes? Aprobando los exámenes, ¿no? Pero después también es verdad que ahora que estamos hablando de este tema, yo creo que el poder de nuestro bienestar solo lo podemos tener nosotros y no se lo debemos de otorgar a nadie. El poder de mi bienestar lo tengo yo y si yo quiero entrar en malestar, voy a entrar porque yo me estoy dejando ahí, digamos, ganar o lo que sea, pero que realmente nadie nos debe de quitar el bienestar. Yo en el grado superior de integración social que he hecho, he tenido compañeros que yo no sabía por qué, pero yo me abrí, muchos compañeros se abrieron porque al final es un grado superior, son unos estudios sobre integración social, sobre ayudar a personas de colectivos como son las drogadicciones, como son las personas privadas de su libertad, como son la inmigración, ¿no? Colectivos de personas mayores. Se supone que ahí hay gente que digamos que tiene madera de ayudar a las personas, ¿no? Pues yo me he encontrado con una sorpresa. Yo me creía que las dificultades iban a venir por otro lado y vinieron porque estas personas, estos compañeros, a los que yo además les tengo mucho aprecio, porque he crecido y he aprendido muchísimo en esos 2 años gracias a lo que me ha pasado ahí, pero yo me abrí, ellos también se abrieron y de repente empiezan muchas veces a atacarme, a
a que yo, con mi calma y mi tranquilidad, me están diciendo absolutamente de todo, me están amenazando, y yo con mi tranquilidad de no entiendo lo que te ocurre, ¿sabes? Que eso les pone peor todavía. Sí. Y es duro de gestionar porque uno cuando está en recuperación y se está recuperando, ¿no? Yo creo que lo único que le importa es estar consigo mismo, crecer, seguir aprendiendo, estar bien, tiene ganas de vivir y se encuentra a veces con cosas complicadas, pero la verdad que, por ejemplo, si sacas el aprendizaje, ¿sabes? Si sacamos el aprendizaje de las situaciones estas que estamos contando ahora, crecemos un montón, ¿no? Porque tenemos dos opciones, o entrar en ese juego, Sí. ¿sabes? Porque es que yo además, yo me controlaba mucho y decía, a lo mejor no sé lo que quieren conseguir, o sea, yo no sabía por qué era. Y yo pedí ayuda a mi psicólogo, pedí ayuda a un compañero y dice, Pablo, te tienen envidia. Yo, ¿envidia por qué? Sí. Si yo lo he tenido todo un montón de difícil realmente, tío, si yo lo único que estoy haciendo, ¿sabes? No soy un privilegiado, o sea, en este sentido, ¿no? Que envidia por qué, ¿no? Pero... ¿Sabes por qué? Porque la oscuridad le tiene mucha envidia a la luz. Me he identificado totalmente contigo, tío. Me están llegando unos mensajes que son increíbles. A lo primero de mi recuperación, ¿sabes? Cuando me pongo en recuperación, pues no era yo solo. Claro. Estábamos en ese sitio, entramos, pues habíamos por lo menos 14 o 15. Sí, claro. Bueno, tú también con mis compañeros tienes un montón de focalizaciones. Entonces, vale que yo quería aprender, pero a mí en la vida que yo he tenido me ha enseñado muchas cosas. Todas tampoco han sido malas. Yo también sabía cosas buenas, ¿no? Pero ¿sabéis por qué? También yo es que las tenía aquí, pero las tenía tapadas, ¿no? Eso... Pero ¿sabéis por dónde viene todo eso? Por las comparaciones. Yo me comparo, ¿sabes con quién me comparo yo? Con el Genaro de ayer. Y mañana me compararé con el de hoy. Cada día un granito de mejora y de comprensión y de más luz. Pero la sociedad nos ha metido el compararnos con los demás. Por eso tus compañeros se comparaban contigo, con esa luz. Los compañeros en recuperación, mucho, se comparan con cómo uno habla, cómo uno transmite, cómo... Yo tengo compañeros que me dicen, no, Genaro, es que yo quiero ser como tú. No, tú tienes que ser como tú, porque cada uno tenemos unos dones, unos talentos y unas capacidades individuales maravillosas. Cuando quitamos todas esas barreras, nadie es mejor que nadie, ni peor que nadie. Cada uno somos individualmente únicos e irrepetibles. Sí. Pero la comparación del compararnos, ¿no? Pues este tiene más, este hace esto, este habla mejor, este tiene... Como estamos ahí, estamos perdidos, ¿eh? Tú, por ejemplo, Dani... Es duro, porque yo, por ejemplo, lo que iba a terminar de decir es que en la clase, ¿no? Era todos los días, ¿no? Yo además, yo entré súper motivado al grado superior porque era lo que quería estudiar, ¿sabes? La primera vez, bueno, hice también grado medio de ayuda a personas con dependencia para entrar en ese grado superior. Yo entré súper motivado, me levantaba con ganas y al final acabé como que no tenía ganas de ir porque era ir y recibí insultos, ¿sabes? Y era cosas que realmente son fuertes, de tirarme por el sentido de eres un drogadicto, ¿sabes? Sí, Cuando sí. yo llevaba ya en ese momento 4 o 5 años sin consumir, que sí, que soy un drogadicto, por supuesto, pero pero me lo estaban diciendo en tono para atacarme, ¿no? Y yo he ganado ahí en un autocontrol increíble y era mitad y mitad de la clase, la mitad iba a saco contra mí, la otra mitad me decía, Pablo, yo no sé cómo puedes estar sin saltar y cómo estás gestionando esto. Y yo el único miedo que tenía era que un día, o sea, yo iba pidiendo ayuda y eso, pero mi miedo era de un día ya reventar y no iba a reventar a lo mejor como ellos se pensaban que iba a reventar pues ellos me insultan y yo les insulto, yo es que iba a reventar y mi punto que me daba miedo era volverme loco, de ponerme a tirar todas las mesas por los aires, de volverme totalmente loco, de ponerme en activo y que me saquen el personaje, Sí. que es lo que he estado luchando para que no me saque y al final después de los 2 años no ha salido, ¿sabes? Que eso ha sido para mí como el día de la graduación, yo tenía que elegir entre ir a la graduación y yo casi no voy porque digo, es que no tengo nada que celebrar con estos compañeros, ¿no? En este momento. Pero sí que fui porque allí sentada en el público estaba mi madre y mi novia, ¿sabes? Y para mí fue una victoria y un éxito muy grande el haber conseguido sacarme el grado superior, pero ya no por el título, sino por estos motivos que estoy contando. Entonces fue como
como un alivio de decir, lo he conseguido, ¿sabes? He conseguido que no me saquen de quicio de que... Eso es. Entonces, la verdad que es un aprendizaje bastante grande, que me he sentido muy identificado con lo que habéis contado, ¿no? Y bueno, que al final todas las situaciones, si nos viene alguien a hacer daño, tenemos que empatizar, yo pienso, con la persona que no está bien en ese momento, igual que nosotros muchas veces hemos hecho daño a otras personas, a veces inconscientemente de la mayoría, porque estamos diciendo que tenemos un buen corazón, ¿sabes? Pero empatizamos y si en el caso de que me estén yendo a hacer daño, conscientemente, ¿de qué me sirve pensar eso? Yo voy a pensar que se está equivocando y que lo está haciendo inconscientemente, ¿sabes? Y sacar el aprendizaje. Es que cuando uno comienza a sanarse, yo lo estoy viviendo como pruebas de fe en esa recuperación, en esa sanación, porque cada vez los niveles como que van ascendiendo a ver si tú estás implicado en tu corazón y en tu paz. La verdad que es bonita la conversación. Sí, qué bonita. Que, bueno, te iba a decir, ¿no?, que me había identificado cuando hemos estado compartiendo sobre cuando tú empiezas a hacer un proceso bueno, ¿no? Sí. Yo estaba ahí con 15 compañeros y empecé a hacer las cosas por mí. Y de la misma manera que como me estaban enseñando. Y cosas que yo sabía que eran buenas de hacer, ¿no? Levantarme por la mañana. Hábitos. Antes, eso, los hábitos, darme un paseo, empezar a meditar después de ese paseo. A mí me venía bien después de pegar una hora andando, ponerme a meditar. Y después de venir de meditar, desayunar. Pero antes hacía todas esas cosillas. Y entonces pues empezaron, y después teníamos pues, una terapia. Después teníamos una terapia grupal, ¿no? Y bueno, yo siempre me sentía bien. Porque yo desde por la mañana me levantaba, cuando llegaba a la terapia yo estaba súper contento. Sí. Estaba agradecido. Yo estaba agradecido por todas las cosas. Fue una de las cosas que también escuché, ¿no? Agradecer, ¿no? Mira, yo lo contaba en algunos capítulos anteriores. A mí cuando me decían agradece por la mañana, y yo que agradezco si estoy fatal. Agradece que puedes comer lo que quieras, cenar lo que quieras, que tiene un techo, que tiene una cama, que tiene una almohada, que tiene un coche, que tiene un trabajo, que te puedes sentar en una silla, que tiene unos zapatos, que tiene agua caliente. Y yo me quedé, digo, yo esto no lo he valorado en mi vida. Y empecé a agradecer y a los 2 meses de agradecer, ¡guau!, la vida cambió. Claro, pues eso es lo que yo hacía. Yo me ponía a agradecer y porque lo que empecé a escribir. Y entonces, ¿qué es lo que...? Y empecé a dar de vuelta, ¿no? Y digo, bueno, voy a empezar. Empecé a dar por una o dos cositas, y al final acabé agradeciendo, como he contado, a mi mujer, a mis hijos, ¿no? A mi mujer, a mis hijos. Por el día que me echaba a mi mujer a la policía, me echaba la llave detrás de la puerta, que no quería que entrara, mis hijos, vete de aquí. Aquel día dijo pero la mayoría me decían, vete de aquí. Y el mayor ya 2 veces se enganchó a mí, claro, tirándome al suelo, que casi me pega y todo. Y si no fuera, ¿sabes? Entonces tú te refieres que cuando tú estabas en la terapia tan contento y eso, que eso a lo mejor los compañeros no lo entendían, ¿no? Exactamente. Claro. Hasta ahí quería llegar yo, porque... La envidia, ¿no? Entonces muchos compañeros empezaron a arrancar conmigo. Y empezaron a retomar un buen camino. Yo iba y ellos venían conmigo. Y al final me quedé solo en el camino. ¿Por qué? Y me pasaron tantas cosas. Pues se fueron yendo, imagino. Me pasaron tantas cosas y yo desde el amor, ¿no? Los abrazaba, le daba ánimo. Es que yo, de verdad, una cosa es que a estas personas que he comentado les daba coraje, que yo a ellos les decía que yo les apreciaba a ellos, ¿sabes? Eso es muy fuerte, ¿eh? Y eso les ponía peor del todo, pero yo no lo hacía para ponerlos peor, de verdad. Yo estoy entendiendo, al final yo les sacaba también 2 años, y el proceso de maduración, obviamente, yo sé que hay algunos de ahí que me han pedido perdón. Y sé que todavía, o sea, a mí hace poco me pidieron perdón por cosas de hace 3 años, de cuando estaba haciendo yo el grado medio. Las personas cuando, aunque hayan pasado 3 años, yo sé que mucha gente de
de grado superior que me han tocado en la clase, me van a venir a pedir perdón. Pablo, perdón, ¿sabes? Por atacarte o por dejar que te atacasen delante de la clase y no defenderte. Yo les llegué a decir a la parte buena de la clase, mira, no hace falta, no me estaban defendiendo nunca ni nada, pero no hace falta que me defendáis. ¿Sabes? Porque van ahí entonces también a por vosotros. No pasa nada, yo estoy bien. O yo lo estoy gestionando. Los compañeros me dieron mucha pena, la verdad, porque cuando ya salimos afuera empezaron a recaer. Hoy no sé ni la mitad, la mayoría no sé ni dónde están. Pero que llegaron todos, los compartí cuando hacíamos la terapia, a mí me lo dijeron y hubo uno fue el más honesto que hubo, porque todos decían que me tenían envidia sana. No es fácil llegar al punto donde llegué yo, ¿eh? Y llegaste tú, ¿eh? No es fácil, No ¿eh? es fácil, ¿eh? Todos no llegamos, ¿eh? Yo me lo pregunté muchas veces, tío, ¿por qué? Pero es que no es fácil. A mí me ¿A qué te decían refieres? ¿A qué punto? Al punto de recuperarte. de recuperarte. Sí. Y de con esa De paz recuperarte interior, bien. Sí. ¿sabes? ¿No? Sí. Con empezar a amar a las personas, ponerte en el lugar de ellos, Sí. sonreírle a la vida, como digo yo, ¿no? Levantarte por la mañana y decir, joder, gracias, Señor. Sí. Qué bonito el día. Los días de lluvia, También, los días de frío, y ellos decían, pero tío, ¿de qué te va el estudio? Tío, que ahora nos vamos a poner ropaditos. Después de habernos mojado y todo haber meditado, nos vamos y nos vamos a poner a hacer terapia en la candela, la leña, Claro. y ellos no lo entendían. Es Y que yo estaba en un momento disfrutando todo eso, que yo no Solo había... vea lo positivo, claro. A las circunstancias que pasan en la vida le ves la manera positiva. Buscar lo positivo siempre. Yo es que desde el primer momento de la recuperación fui positivo en todo. Y así te pasan cosas positivas. Sí. Y uno de ellos, claro. lo que vengo a decir, uno de ellos fue el que me dijo, dejarse ya del rollo de decirles envidia sana, ¿eh? Que todo eso es mentira. Yo, Dani, te tengo envidia, pero envidia de verdad. Pero de verdad. De la mala. Tengo un asco. Claro. Yo no puedo verte. Lo digo, chaval. Digo, pues tú, si tú supieras que yo te quiero, Pues fue honesto, por fue honesto. decirme como me lo estás diciendo de verdad. Claro. Porque es verdad que eso de la envidia sana, yo también lo decía. O tiene envidia o no tiene envidia. Pero es verdad que las estadísticas... Mira, estábamos hablando de la lluvia y está lloviendo ahora. Nada pasa por casualidad. Que es verdad que las estadísticas de recuperación son muy pobres. Sí. Que a mí me decían los veteranos, tú eres un mirlo blanco. Un mirlo blanco entre muchos mirlos negros. Qué bonito, qué Sí. bonito. Sí, es Y bonito somos unos que- afortunados. Somos unos afortunados. Y Y no nos podemos obviamente dejar ni olvidarnos. A día tenemos que seguir creciendo. Pero que también sepáis Aprendiendo. que aunque yo me considero, nosotros nos consideramos elegidos, ¿no? Pero que también sepáis que todos podéis ser elegidos, siguiendo el mismo camino o parecido, ¿sabes? Con la personalidad de cada uno. Lo único que simplemente hacer lo que te digan. Hombre, Hacer lo que os digan. en mi proceso fue soltar rienda Claro, dejarte Soltar, llevar. claro. y déjate llevar. Dejarte Fluir. llevar. Y dártelo fácil. Escuchar, confiar y Lo dejarse escuché a llevar. un compañero, Dani, dártelo fácil. Mm. Y digo, hostia, yo que quise aprender a tantas cosas. Es que yo no era un borrico. Yo me crié con las vacas. Yo cuando salí de todo ese infierno, yo me fui con vacas y yo estaba todo el día en el campo. Yo he aprendido todo a cabezazo. En la vida me ha dado tantos palos, tantos golpes, como me daba una vaca. Digo, una patada. Entonces cuando llego aquí, digo, tío, yo quiero aprender. Ahora es cuando me quiero dar la oportunidad de aprender. ¿Sabes? Pero Y- Dani, sí. la sabiduría que tú tienes sin estudio, la mayoría con carrera no procesan la luz, la paz que tú tienes. Y la paz es todo, ¿eh? La paz es todo. Porque desde la paz podemos construir un imperio. Desde el estrés, la toxicidad, al final te vas apagando, el cuerpo va enfermando, la mente va enfermando. Hay dos espirales, o tú Claro. estás con la vida como estás tú ahora mismo, ¿sabes? Y entonces eso hace que te salgan las cosas, Claro. que justamente tengas un conflicto con la persona y ahora te diga el jefe que te deja parado, ¿no? Como has contado antes. O sea, vas a tener siempre lo que necesitas porque tú le estás dando mucho a la gente de tu entorno y a la vida, ¿no? Entonces la vida te lo está dando a ti. Es básicamente así. Ahora, si tú estás en el otro sentido, te van a pasar 20.000 cosas malas porque tú todo lo ves negativo, entonces todo lo malo te va a venir. Es la ley de atracción.
Es así. Sí, Es así. La ley es una ley universal. Sí, sí. Todo lo que tú proyectas en vibración, la vibración que tú estés, el nivel de conciencia que tú tengas, el universo te lo va a mandar y te lo multiplica. Sí, sí, sí. Es que yo estoy en el universo, en el compañerismo tan bueno, tan sano. Porque yo tengo una relación que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Si tú te vas con personas en la sociedad, o sea, donde sea, que no hay buena energía, tú lo vas a notar. No, no. Lo percibes, pero del tirón. En el momento en el que yo estoy, lo percibo del tirón. Digo, wow. Entonces yo estoy en un ambiente súper, súper lindo. Claro. Una vibración tan energética que yo antes, y fíjate que eso está ahí arriba, ¿no? Eso está ahí arriba, pues me lo mandan antes, esta mañana me levanto de tal manera y antes miro el móvil y me veo ese mensaje tan lindo, para mí, dedicado a un compañero. Digo, wow, gracias Señor mío, por darme esta persona y tener a mi lado, ¿no? Mira, eso... No se paga con dinero. No hay para pagar eso, no hay para pagar. Entonces, ¿cómo quieres que tú y yo me sienta? Que yo me sienta en este momento súper feliz. Claro. Podrá haber una situación ahí en ese lado que no sea muy cómoda, ¿no? Favorable, claro. Pero en el momento en el que yo estoy, con los que estoy agrupado, son mi familia, tío. De verdad, soy mi familia. Y siempre vamos a intentar ayudar a aquel compañero que esté sufriendo y quiera ayuda. Sí. ¿Sabe o no? Sí. Yo no puedo ayudar al que no quiera ayuda. Decía, Yo puedo ayudar al que quiera ayuda. Entonces yo le voy a transmitir desde el amor, tío, desde el amor, como me transmiten a mí, ¿sabes? Y al final creamos ese vínculo. Ese vínculo esto que está explicado en la va Biblia. creciendo. Esto está explicado en la Biblia, como hablaba Jesús, que hablaba con metáforas. Decía que estaba dentro de... No sé nada de la Biblia y eso. No, pero te lo voy a explicar y lo vas a entender. Estaba Jesús dentro del templo y lo fueron a buscar y le dijeron, Jesús, ahí fuera está tu familia. Y él, hablando de vibración, del amor incondicional, de la vibración del amor, le dijo Jesús, mi familia es la que mira al Padre, no la que miran al otro lado. No se puede beber de dos aguas. Si miras al Padre está en una vibración de amor y de paz. Si está en otra vibración, pues está en desarmonía, está en desequilibrio. Y Jesús le dijo, mi familia es la que mira al Padre, la que está en vibración del amor. Es que la Biblia está explicada con metáforas de aquel tiempo. Entonces, si lo llevamos a la vibración de ahora, es eso. Es eso. Por eso la familia somos los que estamos en la vibración de la luz, ¿sabes? Porque nos entendemos. Sí. A mí me gusta mucho cuando conecto con personas, compañeros, amistades que están bien en ese ambiente, esa vibración y eso. Me gusta. No nos hace falta ya beber ni drogarnos ni nada. La mejor droga es esta. Natural. Yo no lo quiero, de verdad que no. Hoy por hoy, solo por hoy, no los quiero. Claro. No los quiero. Me siento súper a gusto. Yo os cuento una cosa que a lo mejor ustedes sí os podéis identificar conmigo. Mi mujer se ríe y dice que estoy loco. Digo, ya, pero antes estaba yo más loco. Yo saboreo el agua. Claro. Yo saboreo. A mí las comidas. Yo tengo. El agua tiene un gusto El H2O. increíble. Yo eso nunca lo había notado. Depende del Yo agua. saboreo el agua. Las sensaciones, ¿a que sí? Yo le encuentro la sensación al agua. Digo, tío, qué rica está este agua. Y cuando ya bebe agua de coco, ya no veas. Agua de coco que bebo yo, que lo compro, Sí. digo... Hombre, ya lo que... Es que todas las sensaciones, claro, disfruta de todas las experiencias, todas las sensaciones, las papilas gustativas, tú, ¿sabes? Va a cosas que no hemos nosotros experimentado, ¿sabes? Increíble, tío. Dani, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo ahora mismo, que te están escuchando y que le están aportando mucho escucharte, verte que estás tan bien, ¿no? Puede ser algo que le ayude a decidir, a tomar la decisión de Ponerse en recuperación. ponerse en recuperación. Porque dice, tío, está tan bien, está Claro, contento. ¿qué le diría a una persona que esté viendo este podcast y que las hay, y que esté consumiendo, viendo el podcast de cómo puedes salir de ahí? ¿Qué le diría tú? ¿Qué mensaje le darías? Wow, pues por lo que he contado, ¿no? Una de las cosas que me he contado es que yo nunca he querido salir de esto. La verdad, nunca he querido salir.
después de haber pasado tantas cosas en mi vida y llegar hasta el punto donde he llegado, pues darme cuenta de que merece la pena salir de esto. El esfuerzo. Y que lo único que tiene que hacer claro es, si tienes ganas, quieres salir de esto, pedir ayuda. Pedir ayuda y dejarte guiar por las personas que saben tratar esta clase de enfermedad. Y que tienen unos resultados. Claro que los tiene. Claro. Yo llegué muy enfermo. Yo la enfermedad tenía desde chico. Desde que yo tengo uso de razón tenía enfermedad. Yo he hecho una escritura y es increíble desde donde viene mi enfermedad, ¿no? Yo soy adicto desde que tengo uso de razón. Desde antes de nacer ya Desde estaba. el uso de razón Sí, claro, yo soy adicto. Pero cuando tenía unos 5 o 6 añitos, es increíble. Yo ya era obsesión. Yo me acuerdo, ¿os puedo contar esto? Sí. Yo cogía un pájaro, me encantaba coger los pajaritos que se caían de los nidos y eso. Pero es que yo no podía coger uno. Yo cogía uno y iba a mi casa y lo soltaba en una caja y iba a coger otro. Y cuando mi madre se daba cuenta, llamaba a mi padre y le decía, ¿tú ves esto normal en tus hijos? Claro. Yo podíamos tener entre los dos hermanos unos 30 o 40 pájaros en el día. Y muertos unos detrás de otros. Era también compulsión. Yo tenía una obsesión por cogerlo, pero yo no quería darle de comer ni nada. Yo era cogerlo nomás y tenerlos ahí guardados. Ahí estaba la enfermedad ya. Fíjate tú lo que yo hacía ya desde chico. A mí me pasaba con la comida. Yo era muy gordito y me tenía que comer compulsivamente uno tras otro sándwich y con la comida y con los juegos a lo mejor, jugando al fútbol. Pues me llevaba 10 horas en el campo. Vamos, es que pasaba a mis amigos por el campo de fútbol desde por la mañana hasta por la noche y me veían allí en la playa, en el Portí, y me decían, yo Genaro, te vas a hacer Maradona, todavía está aquí, me comía los bocadillos allí en el... Eso es la enfermedad, tío. Claro. Sí, eso y que se sale de esto. Claro que Eso se es. sale. Ole. Pero si tú quieres. Mensaje de esperanza. Eso es claro. fundamental. Uno Sí, tiene tú que quieres. querer, Pero tienes que querer por ti, ¿eh? claro, Por ti, ¿eh? no por nadie. No puedes decir, lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mi mujer, por mi madre, por mi padre, no. Si No, al eso no principio, funciona, ¿eh? si al principio Así no eso funciona. le ayuda a alguien, si al principio eso pensaba de que lo va a hacer por su familia, por quien sea, en vez de por uno mismo, si al principio le ayuda Bueno, al principio... para tomar acción, pero que sepa que obviamente después, como no empieza en algún momento a hacerlo por él mismo, obviamente esto no funciona. Sí, lo que dice mi hermano es que al principio, como estamos en esa nube tan oscura, Cualquier excusa para empezar está bien. como tú has dicho antes lo del clic de tu hijo, a lo mejor tú empezaste, en el origen empezaste por ese clic que tu hijo te dio al espejo. Ya después, cuando te pusiste en recuperación, ya sí te diste cuenta que lo tenías que hacer por ti mismo. ¿Sabes? Bueno, yo sí he escuchado a muchos compañeros también a personas decir que hay personas que han empezado por familiares. Bueno, y ahí... A ver, yo por ejemplo Pero- empecé pero- por mi madre porque yo a mí no me quería nada y vi a mi madre que estaba destrozada, ¿no? ¿Sabes? Que ya eran muchos quebradores de cabeza y yo, porque sabía que estaba sufriendo, empecé por ella, ya después con el paso del tiempo, ya sí empecé ya a quererme, a mejorar mi autoestima y empecé a hacerlo por mí. Pero el impulso que sea para que empiecen a ponerse en recuperación, a dejar de consumir, a pedir ayuda, que sea el motivo que queráis, que quiera la gente, lo que sea. Que ya allí en terapia te ayudarán y te guiarán. Lo importante es recuperarte, porque como sabéis, cada persona tenemos nuestro traje a la medida, ¿no? Yo sí es verdad que desde el principio lo hice por mí, pero da igual como sea, lo importante es que el traje quede perfecto en la medida de cada uno, pero sano, no tóxico. Pues sí, también. Dani, que gracias, tío, hermano. Sí, gracias a ustedes, hermano. Me ha encantado, Muchas gracias. Me ha encantado esta entrevista, ¿vale? Me Que ha gustado este ratito de estar con ustedes, me ha Volver. encantado el poder hablar algo. Me hubiera gustado hablar más porque hay tantas cosas ahí
que podemos juntarnos, bueno, acordar otro día Sí, por o supuesto, como queráis por y supuesto. podemos hablar de otras cosas. Vamos a ¿sabes? hacer debate, vamos... Sí, lo que me hubiera gustado también haber compartido un poco sobre después, una vez que yo salgo desde la infancia con las vacas y hago el servicio militar y ya tengo esa vivencia con mi mujer. Y ahí ya te podría haber contado todo ese sufrimiento que había ahí y con los mujer, hijos. Bueno, y Sí, todas sí, esas sí. cositas. Podemos hacer Y- una como segunda parte dentro de poco, claro. ¿sabes? Vale, como ustedes veáis. Yo por mí encantado, la verdad. De acuerdo. O cuando ustedes queráis. Volverás a estar invitado, Yo por estoy- supuesto. yo Vamos, estoy- tú aquí estás invitado cuando tú quieras. Yo estoy, Cuando tú quieras. yo estoy Esta es tu casa. Yo estoy libre cuando ustedes me digáis. Siempre lo y vamos a cuando hablar. lo gestionamos unos días antes y ya está. Pues Muy bien. muchísimas gracias. Gracias, Dani. A ustedes. Un aplauso para los tres, ¿no? Beautiful, but they're beautiful.